tardes a todos los que se están conectando. Los saludo desde la ciudad de Concepción. Acá hace bastante calor en comparado con Boston, donde se está realizando la entrevista. Les quiero mostrar algunas fotos de la Universidad de Concepción, que es donde yo participo. Mientras, ¿qué más? Este es el arco de medicina, ¿ya? Donde se ingresa a la Deja ver. facultad. Y quería contarles que la universidad se considera un barrio universitario, está abierta a todo público, siempre. También podemos observar acá el campanil, que tiene, lo destacado del campanil es que cuando uno está dentro del campus universitario, no importa en el lugar que se encuentre, siempre uno puede verificar la hora. Y suena cada ciertos horarios el himno de la universidad. Y es una universidad que se destaca por su labor científica respecto a otras universidades que hay acá. Tienen ciertos museos de animales exóticos y museos de anatomía patológica. Y se puede observar aquí, en acceso a todo público, un esqueleto de la última ballena cazada en el Golfo de Arauco en el año 1983. Es una universidad bastante interesante, muy bonita, así que si en algún momento tienen la oportunidad de conocerla, son todos bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy importante en Latinoamérica y es el doctor Javier Jaimes. Antes de empezar con la entrevista, queremos enviar un saludo a los estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción, Chile, también a la Biblioteca de Medicina de la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la Universidad Austral y la Coalición de Jóvenes en la Antártica. También queremos enviar un afectuoso saludo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en sede Bogotá, Universidad de La Salle, Universidad de Antioquia en Medellín, Universidad del Valle, Universidad del Atlántico y en especial también a la Universidad de Albert, México, al docente Cristian Herrera que hoy nos visita junto a sus estudiantes desde Puebla, México. Les cuento que la entrevista va a estar dividida en dos partes. En una primera parte vamos a hacer preguntas desde el estudio y en la siguiente se leerán las preguntas del público. Así que siéntanse la libertad de escribir en el chat y yo posteriormente las leeré por ustedes. Ana María, te doy paso allá en Boston. Buenas tardes, Tania, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Buenas tardes a todo el público que se conecta con nosotros en esta tarde, especialmente a Latinoamérica, que siempre está con nosotros, las universidades que nos acompañan. En los saludos también faltó mencionar el Hospital de Kennedy, que esta mañana reportó que se iban a conectar con nosotros. Un saludo muy especial al Hospital de Kennedy en Bogotá, Colombia. Bueno, Tania, tenemos el gusto de tener un invitado hoy muy importante. De fondo estás viendo el edificio o uno de los edificios de la Facultad de Medicina de US Mass. Nosotros estamos en el edificio de biotecnología número 2. Son 5 edificios de biotecnología, lo cual al llegar acá me dejó un poco sorprendida. Y en este mismo edificio, Tania, te cuento que está el doctor Craig Mello, el Premio Nobel de Medicina del 2006 por los ARN de interferencia, en el mismo edificio donde estamos en este momento haciendo esta transmisión, pues tienen el honor de tener un premio Nobel. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Javier Jaimes, quien es médico veterinario. Él nació en Bogotá, Colombia, y estudió en el Liceo Hermano Miguel de la Salle, de La Salle, de los colegios de La Salle. Posteriormente se fue a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar medicina veterinaria. Allí mismo, en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, hizo su maestría en ciencias con énfasis en virología. Después se fue a hacer otra maestría en administración en la Universidad de La Salle
y luego vino acá a Estados Unidos, hizo un doctorado en la Universidad de Cornell, donde trabajó con coronavirus, hizo también un postdoctorado, donde también trabajó con coronavirus, y ahora es investigador junior acá en el edificio de biotecnología. El doctor Javier Jaimes tiene una amplia carrera y publicaciones en coronavirus, aunque también tiene experiencia en VIH y en el virus de ébola. Entonces vamos a hablar hoy con un experto de virus y vacunas. La entrevista de hoy no tiene ningún conflicto de interés y esta entrevista pues es totalmente voluntaria por parte del doctor. Le agradecemos, doctor, estar en esta tarde. Para nosotros es un honor tenerlo en este espacio. Sabemos que su agenda es tremendamente llena. Nos contaba el doctor que él tenía tuvo libre el 25 y el primero, ¿no? Tienen una agenda muy llena, pero a pesar de eso nos sacó acá el tiempo para hacer esta entrevista. Entonces, doctor, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María, por la invitación y muchas gracias a Tania también. Saludos desde acá. Listo, entonces, Tania, sin más preámbulo, vamos a empezar las preguntas. Son las 2 de la tarde, hora Boston, 2:01, y 4 de la tarde en Chile. De nuevo, gracias a la Biblioteca de Medicina por este maratón que están haciendo en cuanto a promocionar todas las entrevistas y a todos los estudiantes que se conectan en esta tarde de hoy. Doctor, para esta entrevista es para público en general y nos gustaría saber, doctor, cuál fue la historia de las vacunas, cómo cómo empezó esa historia de las vacunas. ¿Podría hablarnos un poco de esto y de la importancia que tiene para la medicina? Claro que sí. Bueno, la historia de las vacunas la podemos nosotros casi que resumir en tres etapas bien importantes. Una, lo que sucedió entre los siglos XV y el siglo XVIII. A pesar de que la evidencia, algunos mencionan que existe evidencia de procesos parecidos a lo que llamaríamos vacunación desde 200 años antes de Cristo, realmente podemos hablar de una primera etapa en lo que sucede entre el siglo XV y el siglo XVIII, donde primero pues existía una epidemia muy importante de viruela humana. Y en estos años se empezó a utilizar un mecanismo de vacunación que consistía en exponer a las personas sanas a personas enfermas, y de esta forma, o más bien a material de personas enfermas, y de esta forma se buscaba prevenir un impacto mayor en estas personas sanas en caso de que tuvieran contacto con el virus. A eso se le llamó la variolación. Y esto tuvo un impacto importante porque redujo la mortalidad del 20 al 2% en estas personas que recibían ese tipo de tratamiento. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII se empezó, digamos, un proceso mucho más refinado, y en este caso aparecieron investigadores como Edward Jenner, que fue bastante importante en determinar que, por ejemplo, las ordeñadoras que tenían contacto con el virus de la viruela bovina no se enfermaban con la viruela humana. Y esa observación le permitió a él empezar un nuevo proceso que era la vacunación a través del contacto con residuos de esa viruela bovina en personas sanas, y eso logró iniciar realmente la primera vacuna que conocemos en el mundo. Ya la segunda fase de la vacunación la podemos hablar en lo que sucedió entre el siglo XIX, siglo XX, donde empezamos a ver los trabajos, por ejemplo, de Pasteur, donde él introdujo la vacunación contra la rabia a través de la inoculación o la inyección del virus de la rabia en una especie animal como era el conejo, y esa infección se hizo de forma seriada, de tal forma que disminuyó el efecto de la enfermedad de la rabia en los animales, y con ese virus, digamos, atenuado, inoculó a personas y así logró prevenir la infección, o en ese caso, en el primer caso, tratar una infección, una exposición a rabia. Y por último, ya tenemos la última etapa de lo que sucede en el siglo XX y XXI, donde vemos la explosión de nuevas vacunas, la vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna contra la influenza, la polio, y posteriormente vamos a hablar de vacunas más modernas como el caso del COVID, ¿no? Pero digamos, es un proceso que ha tenido más de 300, 400 años para llegar a donde estamos hoy. Y ya que menciona esto, doctor, de las clases de vacunas, me gustaría saber, y bueno, para el público que está con nosotros en esta tarde, ¿qué tipos de vacunas existen? Bueno, existen diferentes tipos de vacunas, las podemos agrupar en 6 grupos importantes. El primero es lo que nos conocemos nosotros como la vacuna clásica, la vacuna viva atenuada, en la cual lo que sucede es que tenemos un patógeno
un agente infeccioso, ¿sí?, que ha disminuido su capacidad de causar enfermedad, ya sea naturalmente o porque lo tratamos en laboratorio, y ese agente infeccioso se inocula a la persona. Esa inoculación, esa inyección del agente infeccioso a la persona estimula una respuesta inmunitaria debido a que ese agente infeccioso está vivo, es capaz de replicarse, pero su impacto en la salud de la persona es muy leve. Por lo tanto, eso estimula una respuesta del sistema inmune muy buena, muy fuerte, y que normalmente durará en el tiempo. Desafortunadamente, algunas personas pueden llegar a tener efectos secundarios o la reactivación del virus. Por lo tanto, las vacunas vivas atenuadas casi no se utilizan en la actualidad. Se prefieren otros tipos de vacunas, como por ejemplo las vacunas muertas, que es muy parecido. En este caso, lo que tomamos es el agente infeccioso y como tal lo tratamos para destruir su capacidad de infección. Y de esa forma entonces se inocula a la persona un agente infeccioso que está muerto, que es capaz de estimular el sistema inmunitario, pero que desafortunadamente al no estar muerto no tiene el mismo impacto desde el punto de vista de la estimulación del sistema, y por lo tanto muchas veces se necesitan varias vacunaciones para lograr prevenir la enfermedad, ¿cierto? Luego ya tenemos que hablar de vacunas más modernas, como las vacunas recombinantes de subunidades o las vacunas vectores, ¿sí?, en las cuales lo que hacemos es tomar componentes de ese agente infeccioso, ya sea su material genético o componentes como tal de ese agente, llamémoslo proteínas, azúcares que vengan del virus o la bacteria, y eso es lo que inoculamos a la persona, para que esa persona, ese sistema inmunitario reconozca esos componentes y monte una respuesta contra esos componentes específicos, ¿sí? Por último, tenemos que hablar dos grupos, uno muy corto, que son los toxoides, que en el cual lo que hacemos es inocular toxinas de los agentes infecciosos, y así creamos, por ejemplo, el toxoide tetánico, ¿sí?, que básicamente busca controlar el efecto de esas toxinas. Y por último, hablamos de las vacunas de RNA mensajero, que son vacunas nuevas, más modernas, y que tienen unas condiciones, digamos, mucho más, digamos, de versatilidad, que le permiten a uno reaccionar de forma más eficiente a la aparición de agentes infecciosos. Doctor, gracias por la explicación. Bueno, para aclarar de pronto para el público, inocular, inyectar es sinónimo de inyectar. ¿Podría explicarnos en qué consisten estas vacunas de ARN mensajero? Bueno, las vacunas de RNA mensajero son vacunas más modernas, nuevas. En estas vacunas nosotros tenemos que hacer uso de un componente dentro de la replicación del virus. ¿Qué sucede? El virus o el agente infeccioso, bacteria, tiene su material genético, su información en forma de ADN, ¿cierto? Sí. Y ese material genético necesita ser transcrito o pasado a un lenguaje que le permita a la célula tomar ese lenguaje y construir los componentes del agente infeccioso, que llamamos nosotros proteínas. Entonces, en el proceso de la replicación del agente infeccioso, tenemos el material genético, un componente intermediario que es el RNA mensajero, que funciona como molde para producir el elemento final, que es la proteína. Entonces, lo que hacemos con las vacunas de RNA mensajero es que tomamos ese componente intermedio, ¿sí?, y tomamos porciones de componente intermedio que están hechas para producir los componentes proteicos que son importantes del virus, lo que nosotros llamamos los antígenos, que son los que realmente estimulan al sistema inmunitario. Y lo que hacemos es tomar ese material, ese componente intermediario, lo ponemos en una nanopartícula, que normalmente son componentes de grasa, y lo inoculamos a la persona para que las células de la persona sean las que produzcan esos pequeños pedacitos del virus, que son los que estimulan el sistema inmunitario. Entonces, es una vacuna en la cual el organismo está haciendo las dos funciones. Uno, produciendo los componentes, y dos, montando la respuesta inmunitaria contra esos componentes. Listo. Doctor, ¿qué ventajas tiene usar este tipo de vacunas? Bueno, las vacunas de RNA mensajero tienen muchas ventajas. Y una de las grandes ventajas que tenemos que hablar acá es la versatilidad que tiene, la facilidad que tiene de hacerlas. ¿Sí? Cuando hablamos de los demás tipos de vacunas, tenemos que tratar el agente infeccioso completo, ¿cierto? Sí. Entonces implica crecer el agente infeccioso, replicarlo, atenuarlo, modificarlo. En este caso estamos hablando de un componente intermediario en el proceso de producción de las proteínas del agente infeccioso. Y ese componente intermediario es algo que nosotros podemos modificar en el laboratorio, por lo tanto es bastante fácil y rápido hacer la vacuna. ¿Sí? Simplemente ponemos la información que necesitamos dentro de la nanopartícula y eso es lo que inoculamos a la persona. Y ahí viene la segunda ventaja, que es tal vez la más importante, y es que esa facilidad que nos permite hacer la vacuna también nos permite reaccionar ante la aparición de nuevos patógenos. Entonces, si tenemos un patógeno nuevo o un patógeno que ha mutado,
¿sí? Como lo vimos en el caso de COVID, ¿cierto? Del SARS-CoV-2, ¿cierto? Cada vez que aparece una nueva variante, un nuevo patógeno, el sistema inmunitario puede que no reconozca ese patógeno y que, por lo tanto, ese patógeno evite la respuesta que se ha montado en una vacunación anterior. Entonces, para eso necesitamos una vacuna nueva y las vacunas de RNA mensajero nos permiten reaccionar de forma rápida. ¿Por qué? Porque simplemente modificamos ese mensaje, ¿sí? Y la podemos inocular rápidamente a la persona y de esa forma estimulamos el sistema inmunitario contra el nuevo patógeno que aparece. Entonces, esas son las dos ventajas importantes, la facilidad que tiene y la versatilidad al poder, digamos, introducir vacunas contra nuevos patógenos o patógenos mutados rápidamente. Listo. O sea, es muy fácil de manipular en el laboratorio en comparación con las vacunas que trabajan con todo el genoma del virus Por supuesto. completo del microorganismo. Aquí estamos hablando también de unas vacunas más seguras. ¿Por qué? Porque son vacunas en las cuales no existe riesgo de que la persona se enferme con el patógeno, porque no estamos inoculando ni el patógeno completo, ya sea vivo o muerto, sino que estamos inoculando información para que la célula produzca solamente unos pedazos específicos que son los importantes para estimular el sistema inmunitario. Exacto, para que el cuerpo se defienda, exacto, ante la infección. Listo, doctor. Y ya que estamos hablando de vacunas, ¿cómo fueron evaluadas las vacunas de ARN mensajero que se usaron durante la pandemia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos podría hablar un poco de eso? El proceso de evaluación de vacunas siempre es muy similar. Y ese proceso consiste en 4 fases. 3 de las fases se hacen antes de que la vacuna sea aprobada y la 4ª fase se hace después. ¿En qué consisten estas fases? La primera fase, la fase 1, es la que inicia después de que ha pasado esa vacuna todo el proceso en laboratorio, el cual ha tenido todo el desarrollo en laboratorio y ha tenido la evaluación en animales, ¿sí? En ese momento, la fase 1 inicia la fase preclínica número 1, en la cual se inoculan un número de personas limitado, normalmente entre 10 y 30 personas, ¿sí? Y en esas personas se busca ver 3 cosas importantes. 1, ¿cuál es la reacción de la persona a la vacuna en términos de la respuesta inmune? O sea, qué tan bien funciona la vacuna estimulando la respuesta inmune. 2, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios que tiene la vacuna? Siempre van a existir efectos secundarios para evaluar cuáles son. Y tercero, evaluar si existe algún efecto adverso grave que pueda empezar a aparecer inmediatamente, ¿cierto? Entonces, esa es la primera fase. Luego, en la fase 2, se aumenta la población y estamos hablando ahora de cientos de personas. Y en esta fase 2 lo que se hace es que se toman grupos de personas específicos. O sea, tratamos de agrupar personas con características similares, por ejemplo, jóvenes de 10 a 20 años que tengan la misma raza, el mismo género, etcétera, ¿cierto? Para tratar de determinar cómo se comporta la vacuna en esa población. Entonces ya tenemos grupos más pequeños, tenemos diferentes grupos, más grandes, perdón, en los cuales evaluamos cómo se desempeña esa vacuna. De nuevo miramos la respuesta inmunitaria y luego los efectos secundarios. Ya a nivel, en la fase 3, hablamos de miles de personas. En este caso estamos tratando de ver cuál es el comportamiento de la vacuna en poblaciones más grandes y empezamos a ver la evaluación de lo que nosotros llamamos los efectos adversos raros, que son aquellas reacciones que suceden en algunas personas en específico, ¿sí? Que tienen alguna condición que predispone a un efecto adverso, y es en ese momento en el cual se empiezan a observar ese tipo de reacciones. Ya una vez se cumplen esas 3 fases, se da la aprobación. Ese es el proceso normal. En el caso de las vacunas de COVID, tuvo que darse una aprobación de emergencia. ¿Por qué? Porque estábamos en un proceso, digamos, de enfermedad pandémica, ¿cierto? Entonces, la aprobación de emergencia lo que hizo es que todo el proceso de evaluación se hizo casi que al mismo tiempo. No es que se recortaran tiempos, no es que se hicieran nada diferente, sino que se hizo todo casi que al mismo tiempo. Una vez se aprueba la vacuna, inicia la fase 4. Y la fase 4 es una fase a lo largo del tiempo, en la cual evaluamos los efectos de esa vacuna ya en la población general. Y es algo que puede durar décadas y que sucede mucho después de, digamos, de que se ha aceptado o se ha aprobado la vacuna para utilización. Ay, gracias por la aclaración. Todas las fases se hicieron al tiempo para las vacunas de ARN mensajero usadas durante la pandemia. Y bueno, me gustaría, ya que el doctor es experto en virus, en coronavirus, lleva toda la vida casi que en coronavirus, ¿qué posibilidades, doctor, hay que otro coronavirus afectara a los humanos y que hubiera una próxima pandemia? ¿Qué posibilidad estamos de eso? Bueno, la posibilidad siempre existe. Los coronavirus son agentes infecciosos que evolucionan muy rápido y hemos visto que durante las últimas 2 décadas varios coronavirus han emergido y han causado enfermedad, el SARS, el MERS, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Entonces los coronavirus siempre tienen ese potencial y existe la posibilidad de que emerja el nuevo virus
a partir de animales y que este virus tenga el potencial de causar enfermedad. Entonces, los coronavirus tienen esa condición de que evolucionan muy rápido y por lo tanto siempre va a existir la posibilidad de que uno nuevo de estos pueda llegar y saltar a una persona. Ahí es donde importa tanto la vigilancia, ¿no? Hacer vigilancia de qué es lo que está circulando a nivel de las poblaciones animales para tratar de prevenir o tratar de estar listos. Y para eso es importante, por eso las vacunas, por ejemplo, con las de RNA, que permiten reaccionar rápidamente ante la aparición de un patógeno nuevo, ¿no? Sí, doctor, eso que me está diciendo que es importante la vigilancia en las poblaciones de animales, ¿qué factores influyen o qué acelera el tiempo en que un virus llegue a atacarnos? O sea, ¿qué incide para que haya pasado lo que pasó en el 2020? Uno de los ¿Qué está factores bien ocurriendo? importantes que existe y es que los virus circulan normalmente en las poblaciones de animales silvestres. Ahí tenemos virus circulando constantemente y estos virus están adaptados a esas poblaciones. Sin embargo, cuando nosotros, digamos que intervenimos en esos ecosistemas de animales silvestres, ¿cierto? Disminuimos la barrera que existe entre los ecosistemas humanos y animales, ¿cierto? Exponemos a los humanos al contacto con esos animales silvestres y por lo tanto aumentamos la probabilidad de que estos virus salten de estas especies a los humanos. O sea, facilitamos el proceso de evolución del virus porque literalmente estamos entrando en contacto con ese reservorio. Y eso es lo que posiblemente facilita que estos virus emerjan. Y en el caso del SARS-CoV-2, como lo vimos en el caso del SARS, se dio principalmente porque el virus circula normalmente en reservorios animales y cuando llevamos estos reservorios animales a espacios como por ejemplo los mercados de animales vivos, ¿cierto? Llevamos estos animales silvestres y los ponemos en contacto con las personas, pues facilitamos ese proceso de transmisión y eso es lo que hace que estos virus puedan fácilmente saltar de esa especie. Es decir, que la conservación va de la mano con prevenir estas pandemias. La Por supuesto. deforestación acelera la llegada de virus que normalmente estarían alejados de nosotros y que pues estamos más en contacto por esta pérdida de biodiversidad. Por supuesto, ese es un impacto bien importante. Los impactos ecológicos que nosotros hacemos en las poblaciones de animales silvestres tienen un impacto también en las poblaciones de agentes infecciosos que nos pueden afectar. ¿Hay alguna otra familia de virus, doctor, que pueda llegar a afectar a humanos, que pueda generar una pandemia que podría usted mencionar o que nos podría contar acá? Claro que sí, o sea, existen muchas, pero tal vez la más importante que siempre tenemos que mencionar es influenza. La Influenza. influenza es un virus que sabemos que existe en poblaciones silvestres, que sabemos que tiene el potencial de saltar de animales silvestres a humanos, sabemos que tiene el potencial de infectar animales domésticos también, sabemos que es un virus que evoluciona muy rápidamente y que desafortunadamente las vacunas que existen contra la influenza son muy eficaces respondiendo contra variantes específicas, ¿cierto? Por lo tanto, influenza siempre va a generar un riesgo. Lo hemos visto durante el último año, la emergencia de influenza aviar en animales mamíferos silvestres, como lo vimos en toda Latinoamérica, en Chile, en Perú, incluso en Colombia. Y ahora incluso, hace un par de días, tuvimos el reporte de un caso de un oso polar que desafortunadamente muere por una infección de influenza aviar. Entonces, influenza definitivamente es un patógeno que siempre tenemos que tener en cuenta y tiene mucho riesgo. También podemos hablar de filovirus como el ébola, ¿cierto? En el caso del virus del ébola, sabemos que es un virus que ha emergido varias veces, que genera epidemias en África, pero que tiene el potencial de causar epidemias en cualquier lugar del mundo, ¿no? Si el virus llega por una persona infectada a una población que no tiene ninguna memoria inmunológica contra el virus, pues obviamente se va a replicar fácilmente. También podemos hablar de bunyavirus, entre otros que tienen ese potencial de emerger y causar epidemias. Doctor, gracias por esta explicación. Pues en este momento, Tania, ¿te encuentras ahí? Vamos a dar paso a Tania Aguilar, la representante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción, quien va a realizar dos preguntas cuando quieras, Tania, Sí, antes de dar quería paso al público. decirle al público que se sienta en confianza de redactar sus consultas al doctor y yo las procederé a leer posteriormente. ¿Ya? Yo tengo algunas en particular para el doctor. Doctor, ¿qué se sabe de la evolución de los virus? Bueno, los virus tienen mecanismos de evolución que, digamos, son similares a lo que tendría un organismo superior, pero que en el caso de los virus, como su mecanismo de replicación es tan rápido, hace que ese efecto evolutivo se vea más rápidamente en el virus comparado con la especie superior. ¿Qué sucede? Los organismos superiores evolucionamos también, pero de una forma más lenta, por dos razones. Uno, las generaciones que existen entre los humanos normalmente tienden a tener 20, 30 años, ¿cierto? Entonces, una generación completa realmente sucede en un periodo de tiempo largo.
Dos, nuestro sistema de replicación de material genético tiene mecanismos correctivos. ¿Qué hacen? Que previenen la introducción de mutaciones. Las mutaciones son los mecanismos del mecanismo principal a través del cual los organismos evolucionan, ¿cierto? Entonces, al tener un mecanismo correctivo, eso impide que haya la posibilidad de que nosotros evolucionemos rápido. En el caso de los virus, tienen dos condiciones importantes. Uno, su proceso de replicación es más rápido, ¿cierto? Su ciclo de replicación es mucho más rápido. En pocas horas pueden tener varias generaciones dentro del mismo organismo, ¿cierto? Y dos, sus mecanismos de corrección de mutaciones o de procesos evolutivos son mucho menos eficientes. Por lo tanto, acumulan más mutaciones, lo cual en la mayoría de los casos va en detrimento del virus, o sea, afecta al virus, pero en otros casos le facilita también la evolución. Y eso es algo que en el caso de los virus es bien importante, porque por eso vemos la aparición de variantes constantemente cuando hay epidemias de enfermedad. Bueno, mi segunda pregunta, doctor. Bueno, yo soy enfermera y tuve que trabajar enfrentando el COVID cuando recién comenzó la pandemia en Chile. Y teníamos un protocolo bastante estricto de bioseguridad, todas las barreras que impedían que nosotros nos contagiáramos a través de la atención a pacientes. Entonces, mi duda es, en su caso, usted que trabaja con los virus, ¿cómo es trabajar con ellos y cuál es el protocolo de bioseguridad que tienen ustedes? Bueno, todo esto depende del virus, ¿no? Que estemos nosotros trabajando. En el caso del virus como el SARS-CoV-2, que genera el COVID, estamos hablando de un virus que necesita unas condiciones de bioseguridad mucho más altas. En el caso de este virus utilizamos bioseguridad de nivel 3, en la cual nosotros tenemos una biocontención a nivel de la cabina, tenemos una biocontención a nivel de las instalaciones y además de eso nosotros utilizamos un equipamiento especial que impide que el virus nos pueda infectar, ¿cierto? Entonces, en el caso de trabajar con el virus vivo, con el SARS-CoV-2 necesita ese tipo de contención. Otros virus, por ejemplo, como en el caso del ébola, necesitan una biocontención mayor. El caso de la biocontención nivel 4, en el caso del ébola no solamente se necesita la cabina, las instalaciones, sino que el tipo de equipamiento que nosotros utilizamos es diferente y hace que estemos totalmente aislados del contacto con el patógeno. Hay otros patógenos que no tienen un nivel de bioseguridad tan alto porque su riesgo de transmisión es menor, porque su mecanismo de transmisión es menor. Por ejemplo, si el virus no se transmite por la vía aérea, sino que se transmite solamente por inyecciones, pues obviamente el trabajo del virus bajo condiciones de bioseguridad 2, que no implican el uso de equipamiento especial, sino simplemente equipamientos básicos como bata, gafas, tapabocas, etcétera, eso hace que estos virus se puedan trabajar bajo estas condiciones, ¿no? Entonces estamos hablando de virus como el de la inmunodeficiencia humana, como el VIH, ¿cierto? Entonces, dependiendo del virus, cambian las condiciones de bioseguridad que necesitamos para poder trabajar con el virus vivo. Tania, disculpa, ¿te estás escuchando eco? Es que nosotros sí, nos estamos escuchando internamente. Disculpa, a ver, ¿escuchan bien ahora? Ahora Sí, sí, escuchamos perfecto. ya, ahora sí, qué pena, Tania, sí, ya. ¿Tú nos escuchabas bien? Sí, en todo momento. Yo no sé si el público escucha bien, por favor, avísenme si Ya, escuchan bien. sí, ya escuchamos bien. Esa pregunta es muy importante, doctor. ¿Esos laboratorios tienen presión negativa? ¿Tienen un conducto de ventilación? ¿Cómo es? ¿Hay que Filtración. ducharse antes? ¿Nos puede contar ese protocolo cómo funciona? Hablemos, por ejemplo, del protocolo de bioseguridad 3, el que yo más trabajaba en el caso del SARS-CoV-2, y también lo trabajé para MERS, también trabajé para influenza. En ese caso, obviamente, sí existe la necesidad de la ducha, existe la necesidad de utilizar un equipo, digamos, de una cobertura física que incluye el uso de scrubs, como les decimos en español, como un uniforme, ¿cierto? Sí. Y ponemos también encima de eso un peto de protección, guantes, doble guantes, y utilizamos un respirador. En este caso son respiradores de presión, que lo que hacen es que filtran el aire alrededor y generan presión en la salida de aire, que hace que impida que cualquier agente infeccioso que esté en el ambiente pueda entrar al respirador, ¿sí? O sea, generan una presión positiva que saca el aire de la máscara, ¿sí? Y que impide que cualquier patógeno pueda entrar. Ya a nivel de, como tal, de la edificación del laboratorio como tal,
utilizamos presión negativa. En ese caso, ¿qué hace la presión negativa? Es una presión que genera se succiona el aire y que impide que si el patógeno llegase a estar en el ambiente, saliera de esa área, de ese laboratorio de contención, sino que todo el edificio como tal, todo el laboratorio tiene un proceso de succión de aire que hace que el aire que los agentes infecciosos no puedan salir de ahí. Además de eso, tenemos la cabina. Todo el agente infeccioso siempre se maneja dentro de la cabina de bioseguridad. La cabina de bioseguridad también tiene primero un sistema de filtración y un sistema de barrera de aire que impide que una vez estemos con el virus adentro de la cabina, el virus pueda salir, ¿sí? Porque tiene una barrera de aire que impide. Entonces tenemos básicamente 3 diferentes barreras de contención que impiden que el virus pueda salir, ¿sí? En bioseguridad 4 las condiciones son similares, sin embargo aumentan el número de capas, ¿sí? El número de áreas de presión negativa que hay dentro del edificio y también aumenta el tipo de equipamiento que utilizamos. Ya en este caso no utilizamos un respirador de presión positiva, sino utilizamos un equipo completo que primero filtra el aire e impide que cualquier tipo de aire ingrese dentro del organismo, lo que llamamos una escafandra. ¿Qué laboratorios trabajan ese seguridad 4? ¿Qué virus, perdón? Virus trabajan ahí, por ejemplo, ébola. Ébola. Por ejemplo, se trabaja Marburg, que también es otro filovirus. Se puede trabajar, por ejemplo, también agentes selectos como el SARS, ¿sí? El SARS-1, ¿sí? Que a pesar del SARS-1 ser tan parecido al SARS-2, se considera un agente selecto y por lo tanto necesita este tipo de biocontención, ¿no? Y también en el caso de la viruela, en el momento en el que se utilizaba la viruela, también necesitaba ese tipo de biocontención. Increíble. Toda la seguridad que se utiliza. Muy buena pregunta, Tania. Ahora vamos a pasar con las preguntas del público. Stella Aranguren nos escribe: la vacuna de ARN mensajero 1273 de Moderna está hecha de ácido ribonucleico. ¿Qué ocurre con esta ante los virus? Perdón, no escuché la segunda parte después del ácido ribonucleico. ¿Y qué ocurre con esta vacuna ante los virus? Su diferencia. Okay. Lo que sucede entonces es que, como les decía, el RNA mensajero es una molécula intermediaria, ¿sí? Entonces esa molécula intermediaria, ese molde intermediario es entregado a la célula. Entonces la vacuna trae esa información del molde, el ARN mensajero, ¿cierto? El ácido ribonucleico, ¿cierto? Forma mensajera, se pone dentro de una nanopartícula, esa nanopartícula llega a la célula, se fusiona con la membrana de la célula y permite el ingreso de ese material, ¿sí? A las células de ese RNA mensajero. La célula reconoce ese molde y empieza la producción de las proteínas con base en el molde que recibe, ¿cierto? Esas proteínas, en el caso del virus del SARS-CoV-2, estamos hablando de la proteína S, la spike, ¿sí? Ese es el elemento antigénico más importante del virus. Entonces, ¿qué hace la célula? Produce esa proteína con base en esa información. Produce la proteína y la libera, y entonces el organismo, el sistema inmunitario, reconoce esa proteína como algo foráneo y monta una respuesta de tal forma que cuando el virus completo llegue, una persona se infecte, ese virus está cubierto por esa proteína S de forma natural. Entonces el sistema inmunitario reconoce esa proteína S y dice, ah, esta fue la que yo le monté respuesta, que la célula produjo anteriormente, y esa fue la que yo le monté respuesta, entonces ahora voy a reconocer ese virus y voy a montar respuesta en contra de él. Muy importante la pregunta en cuanto a lo que el doctor dice. La proteína spike o espiga en español es por donde entra, donde se ancla el virus, entra y explota la célula. Yo le quería preguntar algo, ya que están preguntando de estas vacunas de Moderna, Pfizer, bueno, todas las que se usaron en pandemia de ARN, ¿cuántas dosis recomienda el CDC de Atlanta para los diferentes grupos de la población de vacunas de ARN? Bueno, eso depende del grupo etario y también depende del tipo de vacunación que ha recibido antes. En este momento estamos nosotros en la tercera fase, en el tercer tipo de vacunas. Iniciamos con la vacuna inicial, ¿sí? Que estaba hecha principalmente con la variante inicial del SARS-CoV-2, ¿cierto? Sí. Pues con la mutación de 614G. Luego tuvimos una vacuna en la fase 2 que fue una etapa 2, que es la vacuna bivalente. Y ahora estamos hablando de las vacunas 2003, 2023, 2024, que traen otro grupo de antígenos diferente. Entonces, dependiendo del tipo de vacuna, vamos a tener un plan vacunal diferente, ¿cierto? Si la persona ha sido vacunada anteriormente con las vacunas de etapa 1 o etapa 2, las vacunas de hoy, las que estamos poniendo hoy, de etapa 3, solo necesitan una vacunación independiente del grupo etario. Si la persona no ha recibido ninguna de las vacunas anteriormente, va a iniciar su vacunación hoy. Dependiendo de la edad, vamos a hacer la necesidad de diferentes dosis. En el caso de las vacunas, por ejemplo, Pfizer, edad de 0 a 5 años,
se recomiendan 3 vacunas, primero vacuna, luego la segunda a las 3 semanas, luego la tercera 8 semanas después. En el caso de Moderna, para ese mismo grupo etario, ¿sí? De 0 a 5 años, se recomienda una vacuna día 0 y luego una vacuna 30 días después como refuerzo, ¿sí? En el caso de personas mayores, ya adultos, ¿cierto? Se recomienda en el caso de Pfizer y en el caso de Moderna 2 dosis de la vacuna, una día 0, una segunda revacunación 4 semanas después, 30 días, ¿cierto? ¿Sí? Y como les digo, en estos casos son solamente para las personas que no han tenido vacunación previa, o sea, que no se pusieron ninguna de las vacunas anteriores. Ya. Si existe una vacuna anterior, como les digo, ya estas vacunas se utilizan solamente como refuerzo. O sea, el ¿cierto? CDC de Atlanta en la guía manda a vacunar los niños menores de 5 años con 3 dosis. Si es 3 Pues dosis de dependiendo Pfizer o 2 dosis. del laboratorio, 2 dosis o 3, pero sí se están vacunando ya niños. Sí, claro que sí. Importante la aclaración porque a veces hay un poco... Claro que sí, no. La Es vacunación, yo vacuné a mi hija hace unas pocas semanas. ¿Cuántos años tienes? 2 años. 2 años. Sí, listo, doctor. Tania, te escuchamos. Y, Juan Fernández nos dice, ¿cuál es la relación entre la velocidad de contagio y el impacto que genera al ser humano los diferentes virus? ¿Es posible tener un virus que se contagie mucho y ser muy agresivo? Bueno, digamos que los virus siempre tienen que manejar un proceso de balance, ¿cierto? Entienden una cosa bien importante que diferencia un virus de una bacteria. Una bacteria para crecer necesita nutrientes, ¿cierto? Sí. Y yo tengo una bacteria acá en mi mano, ¿cierto? Y tengo nutrientes en esta silla y pongo la bacteria acá, la bacteria puede crecer. El virus no. El virus no puede vivir a punta de nutrientes. El virus necesita utilizar la célula para que la célula, utilizar la maquinaria de la célula, secuestra la célula para poder replicar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando el virus se replica muy rápido, ¿qué pasa? La célula normalmente entra o en un proceso de muerte programada o el virus destruye la célula, ¿cierto? O por último, el sistema inmunitario reconoce la célula infectada y la destruye, ¿cierto? Entonces, si el virus se replica muy rápido, ¿qué va a pasar? Pues inmediatamente destruye las células y destruye su mecanismo de replicación, de su fuente de replicación. Estos virus que matan muy rápido normalmente son virus que tienden a adaptarse y a atenuarse sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente al matar al hospedero, pues se queda sin una fuente de replicación. Si no encuentra un hospedero nuevo, inmediatamente el virus sencillamente termina su ciclo. Por lo tanto, existe la posibilidad de que emerja un virus que se infecte rápidamente y que se replique rápidamente. Sí, siempre existe, pero normalmente cuando eso sucede, el virus tiende a atenuarse, tiende a introducir mutaciones que hace que disminuye esa capacidad, ya sea de replicación rápida, ¿sí? O esa capacidad de transmisión o algún tipo de mecanismo que le permita regular de alguna forma y causar enfermedad manteniendo una fuente de replicación, que es la célula, ¿cierto? Y sin efectivamente matar a ese organismo de forma rápida. Ahora, es importante mencionar, o sea, el virus no tiene una capacidad cognitiva, el virus no piensa, no lo hace de forma natural. Es un proceso que se da, ¿por qué? Por ese proceso evolutivo, la acumulación de mutaciones. Si el virus se replica muy rápido, acumula mutaciones más rápido y por lo tanto la probabilidad de que el virus entre en un proceso que es defectivo, va en contra de su propio funcionamiento, es mucho más alta. Por eso entonces empieza a acumular mutaciones que de alguna forma le permitan atenuarse y disminuir esa rata de replicación para así mantenerse sobre el tiempo. Disculpe, doctor, ¿todos los virus tienden a atenuarse o...? No, no todos los virus tienden a atenuarse. En la mayoría los virus hacen un balance, como yo les digo, en el cual cuando llega un nuevo hospedero o pueden replicarse muy rápido y luego balancearse y atenuarse, o puede suceder lo contrario. Llega un hospedero y su replicación es lenta y poco a poco evoluciona, se adapta al hospedero e inicia una replicación más rápida. ¿Sí? Eso es independiente de cada agente viral. Sí. ¿Sí? Y hay muchos factores que determinan eso. Principalmente hablamos del acceso a la célula, el acceso al receptor, la permisibilidad por parte del organismo para que el virus se replique, la respuesta inmunitaria, pero cualquiera de las dos cosas puede pasar. Porque digamos en el VIH uno piensa, bueno, ¿y qué ha pasado con ese virus que lleva tantos años, pero ahí sigue y no hay vacuna? No me puede hablar, por ejemplo, de ese. Sí, pero en el caso del VIH estamos hablando de un virus cuyo mecanismo realmente digamos, de replicación no es la destrucción de la célula, sino por el contrario, mutar la célula y hacerla inmortalidad funcional.
¿sí? Entonces el virus llega a la célula, se replica, se esconde en ella, la célula sufre un proceso de modificación genética, porque cuando el virus se esconde en la célula está modificando la genética de la célula, ¿cierto? Y el virus se mantiene ahí, pero eso tiene un impacto negativo para la persona. Entonces el virus realmente, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus muy bien adaptado, porque es un virus que puede llegar a la célula y mantenerse en el organismo. Se ¿cierto? camufla. Se camufla, por así O decirlo. sea, se ¿cierto? camufla y nuestro sistema inmune no reconoce el VIH, no lo ataca. No, porque el virus está escondido, ¿cierto? Ujú. Y cuando el virus inicia su replicación, cuando reactiva su replicación, tiene un impacto negativo sobre las células del sistema inmunitario y por lo tanto eso tiene impacto negativo por la persona. Pero la pregunta es, oye, ¿por qué este virus de alguna forma no se ha atenuado o no ha cambiado, sino que sigue estando? Porque es un virus que está adaptado. ¿Sí? Se ha adaptado a su organismo, ¿cierto? Y por esa razón es difícil, cuando el virus está adaptado, es difícil eliminar. ¿Sí? Es mucho más fácil controlar un virus epidémico durante el pico de la epidemia, el momento en que emerge, a cuando el virus ya se vuelve endémico, o sea, se mantiene y se adapta al organismo. Y ahí es mucho más difícil el control. Gracias por la aclaración. O sea, en el caso del VIH está totalmente adaptado, las dos variantes. Que está adaptado, las dos variantes están, y obviamente, aunque la idea de tener una vacunación es ideal, ¿cierto? Realmente los mecanismos más eficientes que existen hoy para controlar el VIH son principalmente el tratamiento que impide la replicación del virus o que impide la reactivación del virus, ¿sí? Y eso es lo que hace, es controlar el virus dentro del organismo, y en algún momento estas células que posiblemente tienen el virus pueden llegar ya sea a sufrir el proceso de muerte programada o pueden llegar sencillamente a, casi que se ha visto casi que en algunos casos, la reactivación del virus se vuelve cero. ¿Sí? Pero es el resultado de un tratamiento que busca es impedir la replicación del virus dentro del organismo. Gracias por la aclaración, doctor. Muy importante entonces ese sistema que tiene ese virus y es cómo se entra y se camufla y pasa desapercibido. Tania, te escuchamos. Sí, Estela vuelve con otra pregunta. Dice, ¿por qué algunas vacunas contra el COVID produjeron eventos secundarios graves? Bueno, primero hay que diferenciar dos cosas. Primero, los efectos secundarios de las vacunas existen siempre, ¿cierto? Las vacunas siempre tienen la posibilidad, los agentes infecciosos siempre tienen la posibilidad de inducir efectos secundarios. ¿Por qué? Cualquier cosa que usted inocula o inyecta al cuerpo tiene la capacidad de ser reconocida como un antígeno y el organismo puede montar respuesta, ¿cierto? La mayoría de efectos secundarios de las vacunas son el resultado de la respuesta inmunitaria contra la vacuna. ¿Sí? Que en algunos casos puede ser simplemente el reconocimiento de la vacuna y montar respuesta para proteger, como en algunos casos puede generar reacciones adversas, reacciones, digamos, no adversas, sino exageradas, en las cuales esos componentes de la vacuna pueden, no solo el antígeno, no solo el componente del virus, sino todo lo demás que lleva la vacuna puede llegar a generar respuesta inmunitaria y por lo tanto generar reacciones, por ejemplo, las reacciones alérgicas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos efectos secundarios que siempre se esperan, ¿sí? En algunos casos pueden haber efectos secundarios más graves, claro, cuando las personas tienen, digamos, predisposición, o en algunos casos, como les menciono, pueden reaccionar de forma alérgica a algunos componentes de la vacuna. Existe otra cosa que son los efectos adversos, que son otro cuento totalmente diferente. Los efectos adversos son cuando la vacuna se comporta de la forma no esperada en el organismo y que genera un efecto dañino en el organismo, ¿sí? Y en ese caso, esos efectos adversos son muy raros porque normalmente son individuales y son el resultado de efectos específicos dentro de la persona. Predisposición, enfermedades previas, enfermedades genéticas, condiciones genéticas que puedan hacer que la vacuna o que en ese momento ese antígeno que están inoculando reaccione de forma no esperada y genere una reacción adversa, ¿sí? Por esa razón es que existen los estudios clínicos, para tratar de determinar qué probabilidades que existan este tipo de reacciones. ¿Sí? Digamos, hablamos de las vacunas de COVID, por ejemplo, hablemos de la miocarditis, ¿sí? Sabemos que los estudios que hay de miocarditis, por ejemplo, hay un estudio bien interesante en el Reino Unido, ¿sí? Donde se ve que miocarditis ocurre en el 0.004% de las personas vacunadas, ¿cierto? Entonces, existe la probabilidad, sí, pero es un porcentaje muy bajo. Entonces, cuando nosotros balanceamos el riesgo de un efecto secundario versus la posibilidad de que la persona muera de la enfermedad, pues es cuando se decide si la vacuna se acepta o no, ¿sí? Obviamente, si una vacuna que tiene un efecto secundario grave o una reacción adversa en el 50% de la población, pues esa vacuna no va a salir al mercado, ¿no? Está controlado todo, sí. Listo. Tania. Sí, una nueva pregunta es,
¿Cuántas dosis de Sinovac son necesarias para los adultos mayores? Esa es una respuesta que desafortunadamente no sé. Nosotros acá en Estados Unidos no utilizamos Sinovac, solamente estamos utilizando Novavax, Pfizer y Moderna. Realmente no sabría cuántas dosis son necesarias de Sinovac. Desafortunadamente sí, esa información no la tengo. Doctor, Tania, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas en el chat. El SARS-CoV-2 sigue en este momento Por supuesto. rondando, había un pico respiratorio hace unas semanas en China, eh, obviamente va a seguir entre nosotros y así la gente se vacune, todavía hay gente que le da muy fuerte. El virus va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando y nosotros vamos a seguir vacunándonos eternamente. Posiblemente eso sea lo que sucede, como lo mencioné anteriormente, cuando no se controla el virus en el pico inicial epidémico Sí. y el virus se vuelve endémico, que realmente cuando se vuelve endémico es que se establece en la población, ¿cierto? Ya es muy difícil la erradicación, ¿sí? Ya es muy Ya. difícil eliminarlo, ¿sí? Entonces el virus ya está adaptado, tiene una capacidad Sí. de transmisión muy alta, ¿cierto? Y tiene una capacidad de evolución. Sí. Entonces, las vacunas, y esto también es bien importante mencionarlo, las vacunas buscan principalmente disminuir el impacto de la enfermedad, ¿ok? Y eso es bien, bien importante resaltarlo. Lo que busca la vacuna es reducir el impacto de la enfermedad, ¿sí? La infección siempre sucede. O sea, cuando el Siempre. virus ingresa al cuerpo, ¿sí? Antes de que el organismo, el sistema inmune reconozca ese virus, hay un proceso de infección, el virus está ingresando. Por lo tanto, la vacuna no es como ponerse un escudo completamente que el virus no va a poder llegar a mí. No, el virus va a poder ingresar, en muchos casos va a poderse replicar. Lo que sucede es que al estar vacunado, mi sistema inmune va a reaccionar más rápido y lo va a controlar más rápido, por lo tanto, previniendo que haya el desarrollo de una enfermedad clínica. Ese es el objetivo de la vacuna. Sin embargo, eso hace que la persona pueda de todos modos infectarse y en algunos casos se ha visto que las vacunas tienen la capacidad de disminuir la transmisión, pero en otros casos no. La vacuna puede seguir, a pesar de estar protegiéndola contra la enfermedad, no impide que la persona pueda transmitir. Y eso permite que el virus pueda seguir mutando y pueda seguir evolucionando. Y de pronto, en algunos casos, vemos la aparición de variantes con mayor capacidad antigénica o con mayor capacidad de contagio o que sencillamente evitan la respuesta inmunitaria. Cambiaron condiciones de su proteína de espiga o espícula, ¿cierto? O spike, y hacen que ya el sistema inmunitario no lo reconozca. Y es en ese momento en el cual una nueva vacuna es necesaria. Claro. Uy, importante eso. Gracias por la aclaración, doctor. Tania, te escuchamos. No hay más preguntas en el chat, doctor. Bueno, entonces vamos a seguir preguntándole al doctor acá. Doctor, cuéntenos un poquito del ébola. ¿Cómo sale este virus? ¿Por qué se asocia a África con tantos virus? ¿Qué pasa en África que se ha asociado a tantos virus como VIH, ébola? Bueno, Cuéntenos un poco de historia. de acá tenemos dos componentes para mencionar. Uno, desde el punto de vista de África. África, el gran problema con África está en la, digamos, en la debilidad que tiene el sistema de salud. ¿Sí? Okay. Eso facilita que las personas se enfermen, no accedan a servicios de salud de forma rápida y por lo tanto la persona pueda, pues, digamos, desarrollar enfermedad y enfermedad grave y muera, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga una persona infectada con el SARS-CoV-2 hoy acá en Estados Unidos a tener una persona con el SARS-CoV-2 hoy en alguna población aislada en África. El acceso a los servicios de salud va a ser determinante en cuál va a ser el resultado de esa infección, ¿cierto? Entonces, ese es el principal componente importante que hace que África sea tan probable para que, digamos, las enfermedades sean más graves. Ahora, ¿qué hace que puedan emerger muchos agentes infecciosos en África? Pues un componente es definitivamente la diversidad que existe a nivel de fauna silvestre, ¿cierto? Tenemos muchas especies silvestres con agentes infecciosos que no conocemos y eso hace que pues exista la probabilidad que alguno de estos agentes infecciosos evolucione y salte a una nueva especie. Ya si hablamos específicamente del ébola, algo bien importante que tenemos de decir de ébola es que hasta el día de hoy no tenemos evidencia clara, específica de cuál es el organismo, el animal reservorio del virus de ébola, ¿sí? Lo sabemos, por ejemplo, para Marburg, pero no lo sabemos para ébola, ¿sí? Entonces, en este caso es importante porque ni siquiera sabemos cuál es realmente la especie reservoria especial, ¿no? Sí, se ha hablado de murciélagos, se ha hablado de simios, pero no sabemos exactamente cuál es la especie, ¿cierto? Este es un virus que ha emergido en varias ocasiones, es un virus que cada vez que emerge causa epidemias y sobre todo como es un virus que es tan patógeno,
es un virus que es, por así decirlo, demasiado visual, o sea, que causa demasiado impacto a nivel visual, ¿cierto? Porque causa enfermedad grave y que tiene un impacto en algunos casos también desde el punto de vista de epidemias bastante alto, ¿no? Disculpe que lo interrumpa. ¿El ébola clínicamente es que una fiebre hemorrágica? Teóricamente es un proceso de, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es un proceso de infección del endotelio vascular en el organismo. Eso es lo que está afectando principalmente. Estamos hablando de que el endotelio vascular, que es el que recubre todos los vasos sanguíneos, Sí. se ve afectado y por lo tanto de ahí se da los procesos hemorrágicos, pero se da también daño a nivel de diferentes órganos. Realmente la hemorragia, como la vemos en las películas, no sucede normalmente, sino que es un proceso interno donde los órganos están sufriendo el daño vascular y por lo tanto están sufriendo una falla. Eso lleva a procesos de coagulación, o sea, que la sangre empieza a coagularse a nivel del cuerpo y eso genera, pues obviamente, falla multiorgánica, ¿no? Entonces, en el caso del ébola como tal, estamos hablando de un virus que en algunos casos a nivel epidémico puede tener la capacidad de causar mortalidades incluso del 70%. Si vemos, por ejemplo, el ébola de Macona del año 2013, ¿sí? En el brote de ébola de Macona tuvimos mortalidades altísimas, tuvimos no solamente mortalidad en África, sino tuvimos casos en otros lugares del mundo. O sea, el virus se exportó a otros lugares. Afortunadamente, los mecanismos de transmisión de ébola no son tan eficientes y no son aéreos. ¿Sí? No estamos hablando de un SARS-CoV-2 que se puede transmitir, una influenza que se puede transmitir por el aire. No, en este caso necesitamos tener contacto con las secreciones de la persona que está enferma para poder contagiarnos, ¿cierto? En el caso del ébola, por ejemplo, de Kivu del año 2016, también vimos otra emergencia de casos, ¿cierto? Importante, en ese caso la explosión no fue tan grande, pero sí tenemos, a nivel mundial, me refiero a nivel de otros países, pero sí tenemos una explosión epidémica importante. Lo interesante es que en todos los casos se ha logrado controlar. Sí, el último ébola que vimos fue hace un par de años, que es una nueva variante de ébola que es Sudán. Normalmente teníamos ébola Zaire. Esta nueva variante que apareció en Uganda también causó un brote de enfermedad, pero fue mucho más controlado. No tuvimos ese nivel de mortalidad ni esa explosión de casos. Pero lo que sí nos está diciendo de ébola es que está ahí y siempre tiene el potencial de evolucionar y aparecer en cualquier momento, ¿no? Increíble esto. Tania. Nos mantenemos sin preguntas. No, pues yo, no hay pasa nada. Estoy muy contenta de escuchar al doctor. Lo que nos está contando es increíble. ¿Cómo fue la entrada suya, doctor, a la ciencia? ¿Qué lo motivó? ¿Cómo llegó a ser un investigador, el investigador que soy? O sea, ¿qué fue lo primero que lo motivó a trabajar con virus? Porque no cualquiera se le mide a trabajar en un laboratorio con un virus y más los virus de los cuales nos está hablando. No es para cualquier persona. ¿Qué lo llevó a trabajar con estos virus? Bueno, realmente yo no puedo recordar, nunca puedo recordar, digamos, un momento así como clave de realización en la vida que dijera que quería trabajar en eso. Siempre quise trabajar con microorganismos desde que estaba en el colegio. Realmente yo entré a estudiar medicina veterinaria, pero mi enfoque siempre fue hacia la parte de microorganismos. Y desde el muy comienzo en medicina veterinaria me di cuenta que es lo que quería hacer. Desde mi segundo año empecé a interesarme por los virus y desde mi tercer año empecé a trabajar en mi tesis de medicina veterinaria trabajando con coronavirus. Y desde ese momento eso fue lo que me apasionó. He tenido la oportunidad de trabajar con coronavirus por casi 20 años. Ya he pasado de coronavirus en aves, en mamíferos, en gatos, con SARS, con ¿Le MERS, ha con dado SARS-CoV-2. coronavirus, doctor? Claro, claro que sí, por lo menos dos Varias veces, veces. por lo menos dos, tres veces me ha dado a mí. Y es obviamente, es algo que me ha apasionado siempre. Hoy estoy explorando nuevos agentes infecciosos. Ébola es tal vez el que más me interesa en este momento y también pues algunos trabajos que tenemos con HIV, con VIH, pero no estudiando el virus, sino estudiando otros mecanismos y tratando de utilizar el virus para otras funciones. Pero realmente lo que me ha apasionado casi siempre es como, no sé, como ese agente infeccioso que es capaz de causar enfermedad con tan poco, ¿no? Un virus es básicamente una molécula de ácido nucleico recubierto de una proteína y en algunos casos una cubierta de grasa adicional. En algunos casos, ni siquiera en todos. Y ya solo con esas tres cosas es capaz de causar
enfermedad y causar de secuestrar toda la maquinaria celular para su beneficio, replicarse, causar enfermedad, etcétera. Eso siempre me ha parecido apasionante. Y por eso lo que yo estudio normalmente es eso, la patogénesis, los mecanismos que utiliza el virus para causar enfermedades. Es el área en la cual yo me enfoco principalmente. Listo. Listo, Tania. Una pregunta, ¿sí? Fernando Castillo, y bueno, yo comparto la pregunta con él. Quisiera saber si están aceptando pasantes o cómo se podría hacer una pasantía en Estados Unidos, ya sea para alumnos de pregrado o posgrado. Bueno, y es bien importante mencionar que cada universidad, cada laboratorio tiene sus condiciones diferentes, ¿no? Bien importante y es mencionar que los programas académicos de posgrado acá principalmente se enfocan al doctorado, ¿no? Entonces, lo que se refiere a pregrado y maestría normalmente acá en Estados Unidos no es común, ¿sí? La investigación se da principalmente a nivel de doctorado. Y la razón, desde muchos puntos de vista, es simple y es que el proceso de doctorado es un proceso a largo plazo en el cual el estudiante inicia un proceso de 5, 6, 7 años en el cual va a estar enfocado en un solo tema, ¿cierto? Mientras que las maestrías o incluso los posgrados son procesos a corto plazo. Entonces, el resultado de la investigación que se puede obtener de un proceso, de una pasantía o de una maestría es mucho menos, tiene mucho menos impacto que lo que se puede obtener con un doctorado. Por eso en los Estados Unidos normalmente la investigación se enfoca al doctorado. Eso no quiere decir que un estudiante de pregrado, que un estudiante de maestría o incluso un estudiante de doctorado no pueda hacer una pasantía. Siempre existe la posibilidad. Esto es algo que se realiza normalmente en contacto directo con el jefe del laboratorio, o sea, con el investigador con el que la persona quiere trabajar. Yo siempre le digo esto a las personas que están interesadas en venir acá, les digo, lo mejor que ustedes pueden hacer es contactar directamente a los investigadores que les interesan. Oiga, yo he venido estudiando este virus y veo que este investigador publica constantemente en este virus, lo contacto directamente. En la mayoría de los casos nosotros respondemos, ¿sí? A veces recibimos muchos correos, la mayoría de los casos siempre tratamos de responder y uno trata de buscar las facilidades para que la persona venga. Normalmente todo esto tiene un componente económico, ¿no? O sea, alguien tiene que pagar por todo, ¿sí? Sí, Y en claro. algunos casos las universidades permiten obtener algún apoyo. En algunos casos hay que buscar el apoyo directamente en el profesor o en el investigador, o en algunos casos hay que buscar fuentes de financiación externa. Pero siempre existe la posibilidad. Lo más importante es contactar al investigador con la intención, demostrarle que hay una intención de que la persona quiere venir, demostrar que quiere venir a aprender, ¿cierto? Y que está dispuesta a buscar los mecanismos, a encontrar mecanismos para poder financiar eso, ¿sí? Una vez el estudiante o la persona viene y hace una pasantía, hace una visita, estar 6 meses, 2 meses, lo que sea, acá en Estados Unidos en su laboratorio, esa persona tiene que tener claro que es la oportunidad de venderse. Es la Claro. oportunidad de venir acá a demostrar qué es lo que ese laboratorio necesita. No quiere decir eso que esa persona vaya a volver y hacer su carrera o su doctorado en ese laboratorio, no. Pero ese profesor va a ser el que le va a dar la El carta de aval. recomendación para poder entrar a cualquier programa de posgrado acá. Y acá en Estados Unidos realmente, más que los promedios de notas, más que realmente el desempeño académico, lo que importa es qué se ha hecho en investigación, quién lo recomienda a uno, quién está dando esa carta de recomendación y en lo posible si hay la posibilidad que ha publicado uno, que ha hecho, ¿no? Que se Claro. muestre de forma tangible, ¿no? Entonces, esa visita es la oportunidad de hacer eso, ¿no? Demostrarse. Demostrar que uno es bueno, poner su nombre de pronto en una publicación y obtener una carta de recomendación, una o varias, la idea es que estando acá entre en contacto con muchos ¿Cuál es laboratorios. la nacionalidad que más reciben? En general, la primera Eso nacionalidad. depende, pero realmente antes cuando estaba en Cornell, les comentaba hace un rato charlando que a nivel de posgrado, normalmente India y China son los que más llevan, India y China son los que más más aportan aportan estudiantes de estudiantes de posgrado, posgrado, ¿sí? pero no hay regulación de cuanto a que no reciben, no, o No, sea, se reciben, no, se recibe lo que venga, ¿no? Normalmente sí, el estudiante de posgrado siempre tiene pues la dificultad de que el acceso a fuentes de financiación de Estados Unidos es limitado, pero en contraprestación normalmente hay fuentes de financiación en sus propios países, ¿no? Entonces siempre existe la posibilidad de venir con becas, aunque normalmente no es necesario, ¿no? Entonces, esos son los dos países que más ponen a nivel de Latinoamérica, les comentaba forma por una anecdótica en el año 2021, que es el dato que tengo más reciente. Colombia era el que más ponía estudiantes de doctorado en Cornell, ¿no? Que
para mí fue interesante, por encima de Brasil o México, que son países que Muy tienen más grandes. población y que tienen más gente. Entonces, eso también depende de la universidad, ¿no? Las universidades empiezan a reconocer la gente de este país, viene y tiene buen desempeño, entonces empiezan a también, digamos, por así decirlo, a potenciar esos países, ¿no? Entonces, como les digo, lo más importante es contactar a los profesores. Entrar en contacto con ellos es el primer paso. A partir de ahí, pueden hacer. Normalmente respondemos, normalmente la posibilidad de hablar, a veces se necesita más de un correo, algún reminder, decirle, oiga, le escribí este correo, presentarse y demostrar la intención. Ese es el componente inicial para empezar el proceso. Gracias, doctor. Doctor, Francisca Martínez le consulta, eh, dice, me gustaría saber cuál fue su camino académico para ir avanzando en el área investigativa. Su Perdóname, historia Tania, no académica. te puedo escuchar, no te puedo escuchar No se bien. entendió, Tania. ¿Cuál fue su camino académico para avanzar en el área investigativa? Su Pues mi historia camino larga. académico, sí, mi camino académico fue un poco, digamos, diferente al normal. Yo me gradué en pregrado, inicié en maestría inmediatamente, me gradué en maestría y normalmente, en muchos casos, la gente inicia el doctorado inmediatamente, o en algunos casos, como el caso de Estados Unidos, como lo menciono, no hacen maestría, sino van directamente al doctorado. Yo en ese momento empecé a trabajar como docente en una universidad, en la Universidad de La Salle en Colombia. Estuve 6 años como docente. En esos 6 años tuve la oportunidad de dirigir estudiantes, de formar estudiantes, de aprender de docencia y formé estudiantes a nivel de pregrado y de maestría, pero pues en ese momento, en algún momento surgió la necesidad de que yo quería continuar con mi formación y fue cuando decidí venir a Estados Unidos a hacer mi doctorado. Y es importante mencionar que, como lo digo, mi recorrido no fue el normal porque el doctorado acá se considera como el elemento inicial, ¿sí? Entonces uno se gradúa de la universidad acá y entra al doctorado inmediatamente y es cuando inicia su carrera académica, ¿sí? Entonces, realmente a pesar de que yo tengo una carrera académica anterior a mi doctorado, esa carrera académica pues no es, digamos, no es tan relevante como lo que sucede después de que inicie mi doctorado. Es en ese momento cuando yo inicio a formarme como investigador acá, inicio trabajando con coronavirus, venía trabajando con coronavirus antes, llegué a trabajar con más coronavirus acá, y durante esos 4 años y medio que estuve en el doctorado, fue cuando, digamos, inicié mi proceso. Una vez me gradué de mi doctorado, inicié ya mi primer trabajo como investigador postdoctoral, ¿sí? Que siempre es importante, siempre lo aclaro, los postdoctorados no son programas académicos, son posiciones académicas, ¿cierto? Entonces inicié a trabajar como postdoctor, ¿sí? Son posiciones académicas que no son independientes, o sea que uno depende de un investigador principal, y durante esos 3 años, pues seguí investigando coronavirus hasta que apareció el COVID, y tuvimos que pasarnos al COVID. Hoy yo me encuentro en una posición, yo soy investigador senior acá en UMass, y sigo en una posición que no es independiente, pero ya estoy en una posición, por así decirlo, en la cual yo tengo la capacidad de aplicar por mis propias fuentes de financiación, ¿sí? Yo ahora puedo aplicar por proyectos de investigación, dirigir nuestros proyectos y tener personas a mi cargo, ¿no? Entonces el proceso que yo he tenido es un proceso diferente, ¿sí? Algunos pasan directamente del doctorado a la posición de investigador principal independiente, otros hacen un postdoc, 2 postdoc, otros hacen lo que estoy haciendo yo, postdoc, luego pasan a la posición senior y luego pasan a la posición independiente. Yo espero, ojalá el otro año ya estar en mi posición independiente, si todo sale bien. Entonces es un proceso que varía de persona a persona. El mío ha sido un poco más largo de lo normal, porque como les digo, yo tomé esos 6 años que estuve como docente en Colombia, que realmente no impactan mucho mi carrera como investigador hoy en Estados Unidos. Finalmente, Estela Aranguren dice, gracias, doctor Javier, por permitirnos tener noticias de nuestros exalumnos, ver que cuando se sueña en grande se logra escalar muy alto. Veo que su Muchas proyecto de vida gracias. fue muy bien orientado y su motivación por la ciencia debió aparecer en su niñez. Realzó usted el proceso de inmersión universitaria y dónde. Felicitaciones por los éxitos actuales y por los que vendrán. Muchas gracias. ¿A qué se refiere, perdón, con inmersión universitaria? ¿En qué Sí. universidad estudié? No, Sí, que fue a una sí, universidad, eso. sí, exactamente. Yo me gradué del colegio, fui a la Universidad Nacional. Es que como estudié en el Liceo Hermano Miguel de Sí, La Salle y luego sí. en La Salle, Ok, se conectan desde La Salle desde para la Salle. preguntar porque existe la inmersión universitaria, Ya lo entiendo. No, van 6 meses a la universidad, entonces sí. eso no lo hice yo, eso lo hizo mi hermano. Mi hermano también es egresado del liceo. Ah, ok. Eso es, no, en mi época, yo soy viejito.
No existía la No existe inversión, la inversión. no existía la Sí, inversión universitaria, sí, pero pues es importante tener todas estas experiencias, ¿cierto? sí, claro. Mi hermano sí lo aprovechó, mi hermano sí tuvo una inversión universitaria cuando yo Y estaba en el colegio. el doctor conoce también al rector, al hermano Nicky de la Universidad de La Salle. Sí, lo Sí, conoce fue, directamente, ¿cierto? fue coordinador mío en algún momento en el colegio, Un en saludo alguna muy etapa de mi especial colegio. a Estelita Aranguren, quien es la coordinadora de inmersión universitaria. Por eso estaba haciendo la Ya pregunta. lo entendí, sí, Ahora claro. sí, No, no, yo me gradué en el 99, ya hace bastantes añitos. no, pero no, Sí, no se ve, doctor, no sí. se nota. Doctor, de verdad, muchas, muchas gracias. No sé, Tania, si tengan alguna otra pregunta. Ninguna pregunta por ahora. Doctor, muchísimas gracias por habernos recibido el día de hoy en la Facultad de Medicina de US Mass. Estoy aterrada de la cantidad de edificios, 5 de biotecnología, un premio Nobel en este edificio. Mejor dicho, yo decía como, bueno, si nos encontramos el premio Nobel, le voy a pedir una selfie. Pero no sé si quede muy mal de mi parte pedirle una selfie a un premio Yo creo que Nobel. están acostumbrados. No están acostumbrados tal vez, pero todavía no pierdo la esperanza, de pronto a la salida no lo encontremos. Doctor, muchas gracias por este espacio. Usted va muy bien en su carrera de investigación, lo estaremos siguiendo a través de las redes. El doctor nos sacó esta hora, ya lo entrevistó la BBC de Londres, lo entrevistó el País de España, El Espectador en Colombia, múltiples medios internacionales han venido a hablar con usted. De verdad le agradecemos el tiempo que saca para nosotros y esta pues entrevista que se pidió hace más de un mes, con muchísimo tiempo. Gracias por agendarla y gracias por reservar este espacio en la universidad. Estamos precisamente en el laboratorio, en una sala de juntas del laboratorio del doctor, que es en la terraza, y de fondo pues está el edificio uno de los edificios de la Facultad de Medicina porque es un campus enorme. Entonces, muchas gracias, doctor, de verdad, Muchas estamos gracias por la supremamente invitación. agradecidos y pues muy contentos que hoy no hubo tormenta de nieve, tenemos un día radiante porque se aproxima una tormenta de nieve muy fuerte, pero hoy tuvimos un día muy, muy bonito para esta entrevista, pudimos llegar bien, entonces, doctor, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de la Liga de la Ciencia ONG Chile, de parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, que siempre está haciendo muchísima propaganda. Por otro lado, también un saludo a todos los lasallistas, porque el doctor es de La Salle, y a todos los que se conectaron desde todos los diferentes países e instituciones. Gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Damos por finalizada esta transmisión y le doy paso a Tania con las últimas palabras. Pues gracias. No, yo me quería sumar al agradecimiento, doctor, porque la verdad resulta inspirador y muy motivante. Uno se siente como afortunado de conocer experiencias de éxito tan importantes. Así que yo si fuera me sacaría una selfie con usted y con el Pues profesor también. Así ya que me saqué 2 fotos, Tania, le pedí 2 fotos, yo creo que irían, y esta chiflada turista pidiéndole fotos acá al científico, ya le pedí 2 fotos, le dije, por favor, doctor, si quedamos mal, otra foto, más fotos. Sí, Tania, le pedí fotos y de verdad, Tania, que sí es un honor, es una historia muy inspiradora, alguien que estudió en la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad pública, que viene del Liceo Hermano Miguel de la Salle, que es de La Salle, eh, que también es una comunidad religiosa, pues es una historia que inspira a la gente que sí se puede cuando, como él mismo lo dijo, un tema le apasiona. Entonces, doctor, de verdad, infinitamente agradecidos, Tania, muchísimas gracias por estar en esta tarde como representante de la Facultad de Enfermería, por estar acá presente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. gracias. Adiós.